Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Me encanta semana a semana llegar a su casa con el Cita Regional. Espero que podamos hacerlo por mucho tiempo más, porque es interesante esta conversación, es interesante porque parece que a ustedes evidentemente les gusta. Me encuentro con gente que le dice que gusta esta forma como tratamos los temas políticos nacionales y regionales con cautela, con respeto, pensando distinto, pero con una manera de conversar que permite al que está mirando entenderlo. A mí es un gusto saludar a los panelistas de hoy. Saludo a don Fernando Wilson, académico alopésico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lamentablemente. Y además diabético y chico. Saludamos a don Eduardo Muñoz, también académico, también alopésico, pero de la Universidad Valparaíso. Y saludamos a don René Lue, ex concejal, y a don José Tomás Bartolucci, concejal de la Municipalidad de Viña del Mar. Todos unidos por algo, Viña del Mar, la universidad y otras cosas. Es bueno. Rodrigo, un segundo, estoy aquí en el Club Naval, alemán, en una ceremonia de reconocimiento a varias personas, entre ellos a Patricio Sangüesa, entre ellos. ¿Y quién es la ceremonia? Es una ceremonia que hace la Fundación Mutare de Luis Chandía, ¿te acuerdas? Que tiene una fundación profesional. Entonces están homenajeando a 3 personas, entre ellas a Pato Sangüesa. Bueno, y entrando acá, el vicepresidente del club alemán dice: veo todas las semanas el programa que ustedes hacen en quinta edición. Así que fue lo primero que me dijo cuando entré, así que un saludo a él también, al club alemán, por supuesto, y a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Mándele saludos. Yo fui socio de ese club cuando teníamos la Escuela de Comercio Exterior, o sea, con Cagua y cerca, habíamos muchos. Hicimos muchas cosas y me he encontrado con antiguos mozos que nos atendían, un club muy agradable, muy bonito. Sí. Salude a Rodolfito. Bueno, en el bar. Bueno, vamos a conversar ahora de lo que está pasando. Hay un acuerdo, un preacuerdo, una solución para lo mejor para poder avanzar el gobierno, pero que ha causado grandes controversias. Uno miraba a una senadora que le hacía así para abajo y la otra se paraba y le hacía así y le respondía, y tú, y tú, y tú. Y de repente alguien se dio cuenta de que no correspondía para la estaban grabando y se puso una asistente, un ayudante, le dijo, y se acabó. Después me dijeron excusas, después se pusieron, dice que se pusieron, pero al parecer la cara de Carol Cariola lo decía todo. Al parecer, el tema es muy, muy complicado, digamos, y la oposición, que tiene todo el derecho a hacer la oposición que quiera, pero no se pone de acuerdo. Así que quiero conversar sobre la controversia que causó el acuerdo que hizo el gobierno para modificar el capítulo de la invariabilidad tributaria con los senadores del PPD, Ricardo Celi y Loreto Carvajal. Quiero partir con usted, don Eduardo Muñoz. Me tiró los leones al tiro. Si quiere, le explico, usted que está viendo, señor telespectador, la nueva fórmula que está pensando el gobierno reduce la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años para inversiones de hasta 100 millones de dólares, un tramo de 15 años para proyectos de 350 millones y mantiene los 25 años solo para inversiones de 500 millones. Escuché yo al exministro Andrade decir, claro, pero esto sigue favoreciendo a los más ricos porque el que mete más plata le dan más plazo. Pero el concepto es otro. El tema es que el gobierno requiere sacar, ese es lo que hizo el gobierno requiere sacar adelante el sistema económico, incentivando la producción, incentivando la inversión de nuevos capitales, incentivando la creación de trabajo y incentivando el consumo, todo el conjunto. Don Eduardo. Bueno, lo que pasa es que aquí se fue evolucionando el problema
de un problema técnico respecto de la opinión que había sobre la invariabilidad tributaria, sobre el cual mantengo mi opinión. Yo creo que el tema tributario no es el pilar fundamental que atrae inversión ni nacional ni extranjera. Esto está estudiado, está en el informe de la OCDE, del Banco Central, del Banco Mundial. O sea, la estabilidad tributaria solamente beneficia a un grupo muy ¿Y el específico. decreto de ley ¿No? 600 nos ayudó? Ayudó, pero fíjate que después de que se eliminó el 2016 no cayó la inversión. Sí, el apoyo Perdón. tributario el apoyo tributario tiene que ver con generar las condiciones institucionales, que es lo que realmente todos los analistas Además, dicen. por supuesto. ¿Cachai? Entonces, cuando tú modificas lo tributario, pero no te metes en la estabilidad institucional, en la estabilidad política, en la seguridad jurídica, en esos elementos, la verdad que yo creo que no va a tener un gran impacto. Lamentablemente, vamos a ver quién tiene razón en 10 años más cuando se miren las cifras, que va a ser tarde, lamentablemente, ¿no? O sea, sobre esto no hay consenso. Pero esa discusión derivó en una discusión política que se está desmadrando. O sea, definitivamente lo que estamos viendo es que se transformó en una discusión respecto de qué tipo de oposición tenemos que ejercer, sobre la coordinación de la oposición, sobre la relación o la autonomía parlamentaria, etcétera. O sea, se empezó a abrir el problema. Y ahí yo creo que se le va a complicar, porque yo, que soy una persona bastante apegada a las instituciones políticas y que comprendo que esto no... los free riders en esto ayudan poco, ¿no? Estos problemas son tan complejos que tiene que haber estabilidad común. Yo creo que negociar aparte de los partidos, sin coordinar con los partidos políticos, negociar entre gallo y medianoche es un problema que se termina derivando en esto. O sea, las declaraciones de la bancada de senadores del PPD desmentida y con desconocimiento del presidente del partido, ¿no? Ojo, hay que decir que para que esto pase a una eventual requerimiento al Tribunal Constitucional, depende de otros parlamentarios, no solamente de los que están negociando. O sea, Exacto. además para el gobierno puede ser un mal negocio. Y en segundo lugar, lo que está pasando en el PS, esta disputa interna. O sea, habían pronunciamientos explícitos, consensuales y unánimes de parte de los organismos políticos respecto de no apoyar esto porque la invalidez tributaria, para abrir un debate serio respecto al tema de la invalidez tributaria, y finalmente terminamos con esto los freeriders. Entonces yo creo que esto es muy complejo porque esto puede determinar no solamente cómo se vota esta ley o cómo se comporta en el Parlamento la oposición y fuera del Parlamento, sino que puede establecer un mecanismo ya de tendencia respecto del desorden en el debate, que eso sí va a afectar la inversión. O sea, si las personas que están mirando Chile para invertir se dan cuenta que hay un desorden en esa discusión y no hay consenso, eso sí va a afectar la inversión y no va a haber disminución de tributos que valga. Porque si no, sería súper fácil. Los países con menos tributos son los que tienen más inversión. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Hasta ahí me quedo para no alargarme, pero... Ok, ok. Fernando Wilson. No, de acuerdo con lo que plantea Eduardo, en términos estrictos, en este momento claramente hay un problema de disciplina interna, el hecho que se haya negociado sin que siquiera el presidente del partido lo supiera. 3 de 4 senadores muestra claramente un problema de control mayor. Pero esto es como una cebolla, porque también se replica a nivel de la relación entre los partidos, desde el Partido Comunista, que no quiere negociar nada, que está cerrado completamente a rechazarlo todo, hasta otros partidos que han estado dispuestos a negociar algunos elementos particulares, etcétera. Y hoy día en la mañana, precisamente hoy día viernes, cuando estamos grabando esto, la senadora Carvajal y también el senador Parra eh, planteaban que ellos han sido los únicos que han logrado conseguir algo en todo este proceso negociatorio. Por lo tanto, al final del día, trágicamente son los únicos que pueden mostrar algún grado de resultado. En términos prácticos, podemos discutir respecto al tema de la reforma, ley de reconstrucción, el nombre que se le quiera dar. El hecho que son 43 medidas, dentro de las cuales algunas son las que se han mencionado acá, todas las cuales reconocidamente contribuyen a generar crecimiento, o en el peor de los casos no lo afectan. Por lo tanto, podemos discutir técnica y académicamente si es que eso será real o no, pero está claro que la otra vía, que se inauguró con las reformas del 2014 de Michelle Bachelet, las reformas del ministro Arena, no funcionaron. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo,
difícilmente las cosas van a cambiar. Le atribuyen a Einstein esto de que estupidez es hacer lo mismo y creer que van a pasar cosas distintas. Por lo tanto, el hecho concreto es que más allá de que, digamos, tengan o no tengan éxito, lo único que tenemos claro es que si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo ahora, no hay posibilidades, y que la izquierda en este momento está con una indefinición estructural que es tremendamente difícil para todo el resto del sistema político, porque no se sabe con quién conversar, cómo conversar y de qué manera hacerlo. ¿Qué resultados, sobre la base de qué poder negociar? Ok. René Luis. Bueno, yo quiero mirar el tema desde otra perspectiva, compartiendo muchas cosas que se dijeron recién. Pero mira, yo creo que me quiero basar un poco en lo que dijo el senador Iván Flores, que de la DC. Él prácticamente acusó a dos senadores que se habían vendido por un precio que no sabía cuál era, pero se habían vendido a este perquineo del gobierno. Esa es una acusación tremendamente dura que yo creo que Eso es de una incluso grosería. Eso es una grosería impropia. impropia de un senador de su talla, porque yo tengo una muy buena referencia de él. Entonces, finalmente, ¿mi tema cuál es? Yo entiendo que los partidos de oposición se coordinen, está muy bien, pero tienen que obligadamente tener una decisión conjunta, tienen que obligadamente actuar en conjunto en todo, coordinarse sí, y los partidos internamente, cada partido también, por supuesto. Es difícil que un senador haga una gestión sin que el partido lo sepa o esté coordinado con la directiva del partido, eso me parece adecuado, pero que tenga que toda la oposición estudiar los problemas, coordinarse y además tomar decisiones en conjunto me parece completamente inapropiado. Creo que la centroizquierda en esto pierde identidad, pierde capacidad de gestión, se mimetiza con la izquierda más dura que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, no genera espacio de gobernabilidad. Entonces uno dice, uno está en contra del gobierno, por estar en contra del gobierno, por hacer un punto político de oposición, o uno intenta ver los aspectos en que uno puede, por ejemplo, mejorar las propias propuestas del gobierno, mejorarla o proponer una nueva. En este caso, a mí me parece que, digamos, diciendo que no está bien que los senadores por sí solos, sin el apoyo de su partido, no de la oposición, de su partido, se coordinen con el gobierno, me parece que lo que se hizo es razonable, es poner, digamos, cotos a los años de invariabilidad según el monto de la inversión. Me parece a mí cosas sensatas que se lograron, pero claro, finalmente son arrastrados a una situación, digamos, donde, a mi juicio, finalmente, lo que se hace es que pierda la centroizquierda toda capacidad para generar un espacio de diálogo, porque yo pregunto una cosa, ¿es importante para Chile que la oposición tenga acuerdos con el gobierno? Porque si de partida esto es imposible por razones ideológicas o de cualquier tipo, entonces a mi juicio no estamos construyendo el país que queremos construir. Chile es mirado con mucho respeto afuera, pero eso pasa por niveles de coordinación, de entendimiento con el gobierno, que busquemos puntos de encuentro para mejorar las leyes o para impulsar leyes que beneficien al país. Ok, don José Tomás Bartolucci. Rodrigo, yo cuando empezó el debate de esta mega reforma o ley de reconstrucción, hice hincapié en que probablemente primero se sumó el PDG por allá en la Cámara de Diputados hace varias semanas atrás, y luego yo advertí los posibles descuelgues que iban a haber en la izquierda, porque a los políticos nos gusta sacarnos la foto de ganadores, no la de perdedores. Había consideración además que la derecha tenía los votos o el gobierno tenía los votos para poder aprobar la reforma. Y por lo tanto, era posible que en algún minuto algunos sectores de la centroizquierda se desmarcaran de la línea institucional de sentarse a negociar para levantarse rápidamente de la mesa y quisieran llegar a algún acuerdo para salvar la estantería ideológica, electoral, como sea. Y por lo tanto, era bastante posible y era cosa de tiempo para que sea el PPD, sea el PS que no va a ser, o sea alguno de los parlamentarios senadores particularmente de la izquierda, centro izquierda, que en algún minuto iban a llegar de acuerdo con el gobierno porque quieren sacarse la foto de ganadores, quieren decir que salvaron la tantería y que lograron que esta reforma
se atenuara y que en definitiva a través de la invariabilidad tributaria se lograran algunas ganadas para los sectores de izquierda que estaban en contra de la invariabilidad a 25 años. Y por otro lado, estoy de acuerdo con Eduardo en que en el sentido de que la pura invariabilidad tributaria, yo creo que invariabilidad tributaria y certeza jurídica van por el mismo camino, pero no es per se un elemento que va a traer a los inversionistas extranjeros a invertir al país. Creo que es muy importante avanzar hacia el futuro en la reforma política. Eh, Hoy día la atomización de partidos políticos, esta cantidad de líderes con los que hay que negociar, un voto, dos votos, el pirquineo, no le hace bien al sistema político chileno y por lo tanto creo que va a tener que ser una prioridad del próximo, o sea, de este gobierno después de aprobada esta reforma, teniendo los votos de la senadora Flores y Calisto antes de que pase lo que pueda pasar, de que el gobierno le ponga el acelerador a esas reformas para que en definitiva tengamos un sistema político que entregue certeza jurídica y política a los inversionistas y vean que Chile es un país serio en el cual el sistema político se pone de acuerdo para lograr las cosas importantes para el país. Eduardo, ¿qué opinas tú? Yo he escuchado a mucha gente que dice que el gran problema que existe es mirar el nivel que tenemos, la fragmentación de la Cámara de Diputados, es el sistema que tenemos, que era mucho mejor el binominal que el sistema. ¿Qué visión tiene usted sobre eso? Está en silencio, Eduardo. Perdona, mira, a mi juicio esto es muy personal, porque esto es un fenómeno que se ha ido gestando, pero yo creo que está llegando a su nivel superior. O sea, no habíamos visto, yo en lo personal tengo la sensación de que no habíamos visto este nivel de polarización y fragmentación en la Cámara nunca, ¿ya? Se venían gestando fenómenos, pero no lo hemos visto nunca. Y yo creo que tiene que ver con incentivos políticos. Pero lo que me pasa es que hay cosas que se resuelven con capacidad de agencia racional. O sea, cuando tú te das cuenta que una reforma no existe en ninguna parte del mundo, que lo más parecido en Perú, lo más parecido a lo que está proponiendo el gobierno ocurre en Perú, y que tiene condiciones muy específicas, más o menos parecidas a lo que está proponiendo el PPD, pero que no es general, es por contrato, es por inversión estratégica, tiene muchos elementos. O sea, en ninguna parte del mundo existe esto. O sea, Perdón, Eduardo, ahí el expresidente Eduardo Frei dijo todo lo contrario. Bueno, está equivocado, Frey. Sí, mira, hay un informe de la OCDE sobre esto. Hay un informe con detalle, país por país. El único caso en que eso existe es el seguro por el tema de los tribunales ambientales retrospectivos. Pero es ese caso, pero en el tema de exhibición de gravámenes eso es habitual. Lo tiene Argentina, Perú. Lo que pasa, Argentina lo entrega hasta 30 a esto me refiero, con que no hay capacidad de ponerse de acuerdo en los conceptos. Invariabilidad tributaria general, así como está planteando este proyecto, a cualquier inversión, no existe en ninguna parte. En ninguna parte. No existe en ninguna parte. Bueno, anda a ver cómo está. Bueno, si existe en Argentina, que yo no lo creo, como está proponiendo, anda a ver los resultados de inversión. A ver, Eduardo, pero el tema, la pregunta mía era, el sistema político, este es el resultado del sistema político, ¿caminaría mejor la acción de un gobierno y el sistema de la oposición y la conformación y el desarrollo de las políticas públicas con un sistema distinto, anterior, igual al anterior, u otro? Por cierto, de hecho yo tengo un matiz con lo que plantea René, un matiz que no es menor. Y el matiz es que yo no creo que este sea cualquier proyecto. Ni este sea un debate que afecte o por el cual los sectores políticos puedan dar así como plena libertad de conciencia, porque tiene aspectos valóricos, no solo ideológicos, valóricos muy importantes. ¿No? Y por lo tanto yo creo que aquí sí acomoda que las coaliciones se organicen para esto, porque no puede ser tampoco que en todas las votaciones estemos libres de cualquier cosa y fomentemos el pirquineo de los gobiernos, que todos sabemos cómo se producen las chicas. ¿No? Se terminan definiendo cosas muy importantes sobre la base de intereses muy particulares. Y eso también hay que desincentivarlo, René, y yo creo que en eso estamos de acuerdo. No podemos tener una política pública que se produzca sobre la base de intereses muy particulares, individuales o negociaciones muy chicas. Yo no digo que a los senadores le hayan pasado plata, ¿no? Que se han vendido, pero algo tiene que haber habido en esa negociación de intereses territoriales, lo que sea. Entonces, el incentivo está mal puesto. Y por último, para terminar, porque soy el único que está como en oposición a esto, yo creo que acá lo que falta es que el gobierno se dé cuenta que su retórica de la emergencia le está pasando una cuenta,
Porque resulta que lo único que justificaría esto, porque hay algunos países africanos que tienen algunos tipos de variabilidad general, pero pues son países en guerra civil, o sea, son países que necesitan dar incentivos extremos, ¿ah? Para poder atraer inversión, lo está amarrando a renunciar a algo que es vital para este tipo de reforma cualquiera sea, que es que sean mayoritarias, consensuales y que eso sea, esa estabilidad es lo que le dé la estabilidad en el tiempo, no la norma, porque además, ojo, este tipo de normas cambia el gobierno y se pueden retrotraer, que yo creo que es lo que va a ocurrir. ¿Eh? Ok. Eso. Fernando Wilson. Sí, a ver, en primer lugar, efectivamente este tipo de medios se entregan cuando un país enfrenta una situación de crisis importante y de inestabilidad estructural. Y el punto es que Chile sí lo vivió y pasamos de ser un país altamente predecible, estable, ordenado, make Chile, Chile fome again, a tener al señor Sebastián de Polo en su candidatura senatorial diciendo le vamos a meter inestabilidad al sistema. Es decir, en ese sentido, el rango, digamos, puede que Chile en términos de larga duración se pueda ver como un país estable, sobre todo comparado con la región, pero comparado con nosotros mismos en este minuto, con cada gobierno durante los últimos 14 años introduciendo una o más reformas tributarias, hay que entregar estabilidad. Ahora, estoy completamente de acuerdo con Eduardo cuando él plantea de que esto puede ser revertido en el Congreso por una nueva ley, de la misma forma que fue el 2014 derogado el decreto ley 600. Y en esa situación, el argumento con el que se quiere ir al Tribunal Constitucional se cae por su propio peso, en términos de que no deja amarrado a ningún gobierno hacia adelante. Otra cosa es que ese gobierno más adelante tenga que asumir las consecuencias, evidentemente, de derogar una ley y compensar los perjuicios que le cause a algún inversionista. Ahora, dicho aquello, estoy de acuerdo con José Tomás con que la base de todo esto es un sistema político fragmentado y el sistema proporcional corregido de Hunt, que en el caso chileno, unido a la distritación que hizo en su momento el señor Out con el señor Peñilillo, es catastrófica. Y en este minuto tenemos una incubadora de... sí, porque, a ver, convengamos que se crearon distritos específicos para beneficiar al Frente Amplio del PC, o sea, seamos sinceros, la creación de distritos en el norte tenía nombre y apellido. Y ahora, en ese caso en específico, más allá de que sea el binominal o no, a mí personalmente sí me gusta el binominal porque entrega estabilidad. Pero, a ver, hay que entender que ningún sistema electoral es perfecto, incluso hasta el uninominal clásico, como lo utiliza Gran Bretaña, permite que pequeñas mayorías porcentualmente marginales generen mayorías parlamentarias desproporcionadas, que es incidentalmente la situación que tiene el Partido Laborista en este momento en Gran Bretaña. En esa situación, tiendo a pensar que volver a un sistema que privilegie mayorías estables y es urgente, y en ese caso a mí me parece particularmente interesante la reforma electoral que se hizo el año 58, que se prohibieron los pactos de partido. Y rápidamente el sistema chileno, incluso en la catástrofe política de los 70, habían 6 partidos, no los 31 que hay en este minuto, 22 con representación parlamentaria. Es una locura. Ok. René Luez. Bueno, voy a insistir un poco en dos cositas. Primero, yo creo que efectivamente, creo que el error de los senadores del PPD es haber tomado un acuerdo sin por lo menos informarlo o concordarlo con Al el partido. presidente. Creo que ese es un problema, por supuesto. Ahora, que un partido como el PPD tenga decisiones autónomas, no obligadamente coordinadas o decididas por el conjunto de la oposición, me parece completamente legítimo. Lo que yo digo es que si la centroizquierda no actúa con un nivel de identidad propia, de autonomía propia, finalmente va a terminar subsumida en los sectores más ultra de la izquierda. Por tanto, me parece importante que haya un sector que dé gobernabilidad a Chile. Y el sector de la centroizquierda hoy día muy desdibujada por este tema, digamos, por este tema y otros. Primero, segundo. Segundo lugar, yo no comparto, como decía José Tomás, que los senadores estén aquí para sacarse una foto para aparecer ganando algo. Me parece de verdad que es lo mismo decir eso
de otra forma quizás menos dura que lo que dijo Flores. Flores dijo que estaban vendidos, tú dices que estaban en el fondo para sacarse la foto como ganadores. Yo creo que aquí, si no hay una convicción de los senadores de que esto mejora el proyecto, yo creo que sería tremendamente injusto calificarlos de una u otra forma. Yo creo que aquí espero, digamos, que haya una convicción de que esto mejora el proyecto. Y tercer lugar, yo creo que efectivamente hay que darle a los espacios económicos. Mira, yo creo que el gobierno no ha sido capaz de explicar que esto sí o sí mejora respecto de lo anterior. Y la oposición en su conjunto tampoco ha sido capaz de decir que esto bajo ningún respecto, o sea, que bajo ningún respecto mejora lo anterior. Al no tener argumentos de uno u otro sustantivos para decir efectivamente que sí avanza o que no avanza la mejoría, digamos, o la estabilidad del país, entonces cabe preguntarse si discutimos entonces el contenido de fondo. Y ahí yo digo que en ese contexto hay que discutir con niveles de generosidad, o sea, con el gobierno, para que el gobierno se allane y también para que la oposición, digamos, tenga una actitud más adecuada. Ahora, terminando con esto, yo creo que, por ejemplo, Perú recién acaba de elegir con 50 y 50, aquí sí que hay un 50 y 50 en el mundo matemático. Digamos, en el mundo popular, 50 y 50 entre la izquierda y la derecha, exacto. Y sin embargo, lo primero que hace Keiko Fujimori cuando es elegida es ir a ver al presidente del Banco Central para decirle si puede seguir los 5 años más. O sea, la línea económica va por un camino, la línea política por otro, y lo importante nosotros, que somos un país súper serio y bien reconocido en el mundo, es que tengamos estos espacios de coordinación para que nos entendamos. Lo importante es entenderse. José Tomás Bartolucci. Mira, muy breve. Bueno, en relación a lo que me hacía el alcance de René, entiendo el punto, pero también entiendo que hoy día la primera preocupación de los chilenos es la economía y el empleo, y que en consecuencia este es un proyecto que apunta precisamente a fortalecer la economía y el empleo, y que por lo tanto tampoco tiene mucho sentido si tienen la profunda convicción de que mejora el proyecto y que actuaron en esa línea, que obviamente para ellos eso es lo que representa en la negociación. No tiene sentido de que hayan negociado a espaldas del partido, a espaldas de la propia oposición, pero está bien, o sea, son miradas. Ahora lo que sí quiero manifestar es mi preocupación por el nivel del debate en el Senado. Eh, Recordemos que este fue un proyecto que pasó rápidamente por la Cámara de Diputados, apuntando básicamente a la necesidad de discutirlo en el Senado, donde se dan institucionalmente, al parecer, las grandes, o no sé si las grandes, pero al menos sí unas discusiones con mayor reflexión y capacidad de crítica y de análisis. Me parece que después de ver ayer la pelea o la discusión de la senadora Gardini con la presidenta del partido, demuestra que el nivel del debate parece que estuviera contagiando lo que pasaba en la Cámara de Diputados, y por lo tanto creo que hay que ponerle mucho ojo y mucho acento a que el nivel del debate, o más que el nivel del debate, sino que la calidad argumentativa del debate en el Senado se mantenga y que no se convierta en una segunda Cámara de Diputados, porque sería un grave peligro también institucional para el producto legislativo que sale del Congreso Nacional. Gracias, José Tomás, gracias, René Luis, gracias, Eduardo Muñoz, gracias, Fernando Wilson. Usted está en Cita Regional en su canal Quinta Visión. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta Cita Regional. Hoy estamos con Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, René Luis y José Tomás Bartolucci. Quiero partir ahora con usted, José Tomás, porque el tema del incendio del Olivar sigue causando, es como una herida emponzoñada, digamos, que sigue, o una persona que tiene una herida y le vuelven a echarle. Pobre gente que está allí más de 2 años con sus casas destruidas, quemadas totalmente, empiezan a construirlas y se produce todo este lío, que no sé si usted lo entenderá, porque no es fácil de entender, pero en el fondo una constructora llamada San Sebastián pidió un peritaje a propósito de lo que el ministerio dijo que había que demoler ciertas casas que estaban mal construidas
un total de X sobre un universo mayor, digamos. Entonces, allí hay un tema judicial, un tema complejo que me gustaría saber la opinión de ustedes, lo que significa para el olivar, para la gente, digamos. Voy a partir con usted, que está más cerca, Bartolucci y Luber. Bartolucci. Sí, la verdad es que, a ver, pareciera ser que lo que debería estar en el centro de la problemática no está en el centro, que son las soluciones habitacionales de los afectados por el incendio. Aquí, lamentablemente, los afectados por los damnificados del incendio de febrero del 2024 quedaron en un fuego cruzado judicial entre la constructora y el ministerio. Y no entienden nada. No entienden por qué se demolieron casas, o lo entienden a media, no entienden por qué ahora la constructora demanda al ministro Buduje o al ministerio, y se suspende la decisión del ministerio de destruir la casa. Y la verdad es que finalmente demandas cruzadas de un lado al otro, querellas también, demandas, querellas, recursos de protección por otro lado. Y a mí la verdad es que, sin querer comentar la decisión judicial, pero de todas maneras me parece que va en el camino correcto. O sea, un peritaje de un tercero imparcial, experto en la materia, que pueda decir si las casas están en condiciones o no de poder continuar su construcción y ser habitadas. Yo, Rodrigo, revisé, me imagino que también René, por ejemplo, revisé el informe del IDIEM, y la verdad es que el informe señala de manera expresa que no cumple con algunas normas antisísmicas o contra incendio, y por lo tanto, bajo esa premisa, es cuando el ministro decide eh, ordenar la demolición de las viviendas que estaba construyendo el propio ministerio o el CERFI. Por lo tanto, lamentablemente, los vecinos siguen sin entender nada, porque no entienden nada desde el 2024, cuando se han demorado, nos hemos demorado como Estado un montón en construir la vivienda. Y la verdad es que aquí, Rodrigo, lo único que me queda es pedirle al ministro, a la constructora y particularmente a la justicia, estuve en consejería, la verdad es que después de 2 años y medio, no se puede seguir esperando si que se construye la vivienda, si no se construye la vivienda, si la constructora tiene la razón o el ministerio tiene la razón. Esto es importante que se acabe esta. Los vecinos no deben estar en la lucha al medio de la pelea judicial entre uno y otro. Quieren que se construyan sus casas. Y por lo tanto, aquí lo importante es que el peritaje sea concluyente definitivamente, para poder decidir si las casas hay que demoler o hay que continuar. Pero el dolor con esto termino, Rodrigo, el dolor de la familia no puede quedar en medio de una batalla judicial entre dos privados, entre el ministerio, perdón, y el privado, decidiendo si las casas tienen o no tienen el cumplimiento normativo para poder ser habitadas. El privado dice: yo estoy construyendo 300 casas, llevo no sé cuántos años construyendo casas en todo Chile, tengo una tremenda experiencia, etcétera. El ministro dice que hasta con el dedo mostró, digamos, el ministro no es contra el ministro, el tipo va y se mete y dice: no, esto no, es René Lugar. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué significa para el Estado? Eso es lo importante, construir de nuevo las viviendas. Lo que significa, eventualmente, es un costo mayor. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacer ese costo mayor reparando las viviendas mal construidas desde un comienzo para gente que fue víctima de una tremenda tragedia? Esa es la pregunta. Porque hoy día la única razón que hay para no construirlas de nuevo, bueno, es el tiempo de demora, unos meses más, pero es el ahorro que el Estado tiene que hacer. Mi pregunta es, ¿el Estado tiene que ahorrar cuando hay una construcción mal hecha desde el comienzo, de víctima de un incendio voraz y tremendo como este? Me parece que no. Y me parece que acá lo que está haciendo Buduje es básicamente una política más bien de izquierda. Él lo que está haciendo es decir: no, perdónenme, aunque la derecha sea pro empresa, aunque la derecha sea en general pro empresa, aquí no. Aquí la empresa está con fondos públicos y por tanto y sumar un trabajo con recursos públicos, y no vamos a permitir que esto continúe. Lo vamos a demoler porque la gente merece construcción de nuevo desde cero. Son 170 viviendas de 300. Entonces, yo creo que básicamente la oposición que hay a esto es en el fondo asumir el discurso de la empresa. O sea, cuando uno en el fondo dice no, que se reparen porque es más barato, está en el fondo asumiendo un poco el mismo criterio de la empresa y no el criterio de las personas que son afectadas por una construcción mal hecha desde el comienzo. Entonces,
en esto yo estoy con Poduje, creo que hay que hacerlas de nuevo. Y creo que si el IDIEM y el IDEC, DITEC, perdón, dijeron que esto tenía problemas, yo soy partidario de que la gente no se revictimice. Entonces, yo creo que es un debate completamente absurdo. Lo que yo pienso es que efectivamente hay alguna familia, creo que son 6 familias, que efectivamente quieren que se les entregue al tiro y que no esperar más tiempo y están de acuerdo con que se reparen. Y que fueron las que entiendo que asumieron un poco el tema judicial. Pero yo, entendiendo la necesidad de tener rápidas sus casas, creo que básicamente lo que genera Produje, como Produje, digamos, no es una persona fácil, no es un ministro fácil de llevar, a mucha gente le cae mal. Muchos piensan que aquí tienen un punto para golpearlo a él y al gobierno. Y yo creo que ahí comparto con José Tomás, no hay que mirar ni al gobierno ni a Produje. Hay que tener como centro las víctimas. Y en este contexto corresponde hacerlas de nuevo, a mi juicio. Eduardo Muñoz. De nuevo, estamos en presencia de un problema que evoluciona de lo técnico a lo político por falta de pericia. Yo creo que Poduje se aceleró en sus comentarios iniciales. Yo creo que esto le tiene que enseñar prudencia. Mira, sé que el problema grave es el siguiente, porque dentro de los efectos de esto puede estar una demanda del Estado que es colosal. O sea, la constructora se puede lanzar contra el Estado, porque ojo, aquí no ha ganado nadie todavía. Lo que está diciendo la No, Corte es, hagamos el peritaje, porque sin ese sí, peritaje nada no más que eso. podemos definir y violentamos el derecho de la constructora de tener, porque si se mueren las casas, como demuestra después la constructora que en realidad no tenían fallas estructurales. ¿Ya? Entonces tiene que haber un informe previo. Eso es lo que está en ese momento estamos. Sí, Si el informe independiente demuestra que las fallas no eran estructurales y que no ameritaba demolición, yo creo que el ministro Busque tiene que renunciar. Porque, o demostrar que aprendió tan profundamente la lección que no vamos a estar de nuevo presentes frente a un exabrupto. Ahora, si se demuestra que el argumento del Ministerio de Vivienda es correcto y que las viviendas tenían fallas estructurales, la investigación judicial penal de esto, porque aquí hay un dato que no es menor. Pese a la posición del Ministerio, el Consejo de Defensa del Estado estuvo de acuerdo con el peritaje. Yo creo que es una señal. Entonces, yo en esto prudencia. Yo creo que el tema todavía hay que resolver un pilar técnico. Y la pregunta es, ¿las casas son habitables de manera segura o no son habitables de manera segura? Eso es preocuparse de las víctimas. Ok. ¿Ya? Eso es preocuparse de los habitantes. Y respecto de eso, calificar políticamente el problema. Yo sigo insistiendo que el ministro Busque se apresuró en estos temas. En estos temas es mejor tomarse 5 días más y dar una opinión muy fundamentada, a prueba de bala, ¿no? O mejor no hablar. Yo creo que estos temas, esto no es un programa de televisión. Ok. Fernando Wilson. A ver, de acuerdo en que debería haberse aguantado, pero Poduje es Poduje y tiene el carácter mercurial que tiene y eso es inevitable. Ahora, por algo es ministro. Pero, al menos según las imágenes que se han podido ver de la calidad de la construcción, la verdad es que es lamentable. O sea, eh, digamos, pollos mal instalados, cemento que se disgrega simplemente con la mano, paneles, o sea, digamos, paneles estructurales totalmente combados, etcétera. Y además están los informes del IDIEM y del IDIC, claro, que DITEC. confirman del DITEC, que confirman que efectivamente están en malas condiciones. Por lo tanto, más allá de que comparto que hay que ser prudente y hay que esperar a ver el fallo, esto es algo en el cual incluso si es que saliera un fallo que dijera que son reparables, esas casas van a quedar siempre con la maldición y la sospecha de la mala condición o la mala calidad constructiva. Y por lo tanto, para ser sincero, la única forma que hay de realmente cerrar este capítulo, incluso si es que saliera un fallo o se resolviera políticamente en favor de un sector o del otro, sino que básicamente por el bienestar de esa familia y la confianza en la casa que van a habitar, es demoler y construir. Ya se generó, ya se sembró, para bien o para mal, una sospecha sobre esas estructuras. Por lo tanto, más que estarlo judicializando y enredando la situación, me parece que a estas alturas del partido lo mejor que podría hacerse es acelerar la reconstrucción y, como decía René,
hacer corto este camino y evitar la politización. Porque vuelvo a insistir, incluso si es que en buena fe y en buena lid fueran reparables, la sospecha siempre va a quedar ahí. Y digamos, me parece que jugar con la tragedia, una tragedia que no se resuelve 2 años y medio después, me parece que ya a estas alturas es un poco demasiado y lo que está, el que está quedando en el ridículo es la estructura institucional y de gestión local, gobierno local y regional del Estado de Chile, y ya esto superó largamente una pelea frente amplio republicanos, digamos. O sea, el Estado de Chile no puede presentarse frente a los ciudadanos pidiendo el voto o pidiendo que se paguen impuestos si es que tiene este nivel de desidia e ineficiencia en la reconstrucción. Sí, en esta última pasada, digamos, hay hartos temas que podríamos conversar desde que el Wanda no juega en Valparaíso, digamos, y que va a tener que jugar en Madrid, y el presidente de la corporación, digamos, dice que no, el presidente del club dice que esto es un problema por ineficiencia de las autoridades, y el delegado Millones, y el delegado Millones dice, no, perdóneme, yo no tengo nada que ver en esto, o sea, aquí esto es una definición entre los organismos internacionales. O si quiere tocar el tema de la gravedad que ha tenido, digamos, y que tiene, digamos, el trato de los niños y adolescentes, la responsabilidad los- de ellos y todo lo que ha pasado con lo que eso significa, lo que pretende el gobierno y lo que está pasando, lo que pasó, digamos, en el Consejo de Defensa del Estado, que la presidenta Marcel ya dirimió de una manera determinada que era lo contrario de lo que estaba pidiendo el gobierno. En fin, y bueno, el Senado que aprobó, además, eh, un nuevo endeudamiento, lo cual significa que veníamos con otra cola mayor, hay que juntar 6.400 millones de dólares más para pagar el hoyo de lo que viene o de lo que viene para atrás o lo que vamos a hacer. Lo dejo a 115 su, mil li- a millones su- de dólares. lo dejo a su libre disposición. Parta con usted, Fernando Wilson. No, 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 solamente insistir efectivamente que es un hecho que a veces no se le da las dimensiones o el calibre profundo. Y si bien es cierto, esto es un problema que viene desde mucho antes de Boric, claramente el hecho de que el Estado de Chile, entre presupuesto ordinario y endeudamiento, vaya a gastar este año un mínimo de 115 mil millones de dólares, nos tiene que llevar a pensar de qué es lo que pasó, cuando el presupuesto nacional de hace 15 años atrás era de 62 mil millones de dólares. Hemos casi duplicado el volumen de gasto, hemos incrementado en un 40%, y claramente las finanzas públicas no hay forma que den, y esto por favor, aquí no estamos discutiendo niveles de productividad, etcétera, es que simple y sencillamente el Estado de Chile está gastando mucho más dinero que el que la economía chilena puede soportar. A eso le podemos posteriormente agregar todo el tema de la inversión, la famosa ley de reconstrucción, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto es que nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro Estado no puede soportar un gasto anual de 115 mil millones de dólares, y tenemos que sincerarlo. Y eso va a ser duro, va a ser muy desagradable y va a ser complejo. Pero me parece que este es ya el punto final donde tenemos que ponerle el cascabel al gato de la modernización del Estado, tema del que venimos conversando desde el escándalo del MOP-Gate hasta el día de hoy. Pero la capacidad de gestión, control, duplicación de gasto, ineficiencia, perdón, pero no es aceptable. O sea, hoy día en la mañana, sin ir más lejos, caminaba por 4 Norte, donde, digamos, los hoyos tienen medio metro de profundidad, y por el otro lado, que el Estado gaste 115 mil millones de dólares, algo no está funcionando. Y creo yo que saliendo de la pelea chica, de la coyuntura política, el tema de modernización del Estado y normalización y regulación de gasto es algo que tenemos que comenzar a enfrentar de verdad, en serio y al más breve plazo posible. Eduardo Muñoz. Sí, quiero manifestar mi solidaridad. Tenía pensado otra cosa al cierre, pero ya se confirmó la muerte del ex vicepresidente de la República, ex ministro del Interior, ex diputado, presidente de la democracia cristiana, ¿Mm? Enrique Krauss. Así que quiero Ah, manifestar, quiero falleció. manifestar mis condolencias a la familia, amigos y al partido. Y ojalá que sirva este momento de recuerdo
para recordar un poco lo que estamos viviendo de hoy día, ¿no? El gobierno del presidente Elwin le tocó asumir el país en un contexto de una crisis heredada muy poderosa. Y sin embargo fue capaz de, incluso reforma tributaria mediante, lograr acuerdos un poco más transversales que el poder político que tenía, porque hay que reconocer que el gobierno del presidente Elwin debe haber sido uno de los presidentes de la República con mayor poder de legitimidad que hemos tenido desde muchos años, ¿no? Desde el retorno, no solamente el retorno a la democracia, de antes. Lo cual es una muestra de que hay que saber ejercer el poder cuando un país efectivamente está en dificultad. Ujú. Yo creo que es una lección para cualquier gobierno, pero particularmente en los tiempos que corren, ¿ah? Ya que estamos hablando. Yo no quiero romantizar la década de los 90, ¿ah? Porque ese gobierno tuvo senadores designados, ese gobierno tuvo sistema binominal, ese gobierno tuvo pronunciamiento indebido a las Fuerzas Armadas, ese gobierno tuvo muchas Tuvo dificultades, la muchas medidas. oficina, tuvo la oficina. Por eso te digo, yo no quiero romantizar los Y 90. el asesinato de un senador democráticamente elegido. También, Lo iba a decir también. también, Fernando. Todo. Lo iba a decir. Ujú. Que siguieron operando fuerzas Oscura, terroristas sí. en su momento, pero lo que quiero decir es que era un momento políticamente complejo y donde había harta polarización. Convengamos que Chile estaba partido en los resultados del plebiscito del 88. O sea, si había un momento polarizado en la época de la historia nacional, fueron principios de los 90. Ujú. Entonces, yo creo que es un momento para mirar estas figuras, ¿no? Ya se nos fue el presidente Elwin, ahora esa generación se está muriendo. Yo creo que bueno, la semana pasada vimos la columna de UNEO respecto de la desaparición de Cideplan y de todos los economistas de esa generación. Yo creo que es un momento para recordar sin romanticismo. Eso también lo pido porque resulta que ahora todos los que hablan bien de la Constitución en su momento no era así, pues, ¿ah? Hay que decirlo, ¿ah? Y me incluyo, ¿ah? Y me incluyo. Ustedes saben que yo no tengo una memoria particularmente concentracionista, pero es un momento para conversarlo. Sí. Oiga, pero acuérdese, con todo respeto, que a Enrique Krauss, que para descanse, le decían el guatón Krauss derechista de la democracia cristiana, pero los guatones de la derecha de la democracia Mm. cristiana. Sí. Claro, así es. Gran tipo. Así que vaya para el Nemi abrazo para todos sus camaradas. Claro. José Tomás Bartolucci. Oye, hemos hablado de reforma del sistema político, la discusión que se generó entre dos senadores en el Senado. Y ahí tú, Rodrigo, planteaste uno de los temas que respecto a la ley de responsabilidad penal adolescente, donde también uno escucha alcaldes que dicen que hay que bajar la ley de responsabilidad penal, otros dicen que no es el camino, otros están a favor, otros en contra. Entonces, aquí, Rodrigo, van a estar yo creo que de acuerdo los restos de los panelistas, es que yo creo que la gente está choreada, que hoy día, lo que hace 6 meses atrás la gente de izquierda encontraba bueno, hoy día lo encuentran malo y viceversa. La Contraloría fue una superhéroe o superheroína, hoy día es la villana. O sea, ¿y eso por qué lo llevo a la ley de responsabilidad penal adolescente? O sea, hoy día tenemos a menores de edad delinquiendo porque hay una situación familiar que falló, que llevó a los menores a delinquir, hay problemas de fondo que requieren, más allá de la ley de responsabilidad penal adolescente, de bajar la edad o no, que requieren que se atiendan de manera técnica con los políticos, pero los políticos siendo asistidos por la técnica, por las capacidades, por la experiencia internacional. La actividad intelectual de los menores de edad no va a cambiar si se aumentan los delitos, si se asegura la privación de libertad. Nadie está pensando en que voy a ir preso 5 o 10 años cuando hago un portonazo, una encerrona. Estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando en lo que no pasó con mi papá hace 10 años, hace 5 años, que no me criaron, que no estuvieron, que no me educaron. Y por lo tanto, yo tomo esa beta de las posibilidades que diste, porque a mí me parece que es fundamental, hoy día, sobre todo teniendo el crimen organizado, particularmente de Ok. bandas extranjeras, azotando, que nos pongamos de acuerdo en eso, que es técnico y no es político. René Luez. Bueno, yo quiero decir dos cositas puntuales, tres quizás, pero cortitas. Primera, yo creo que es un gran logro que hoy día todos nosotros, en general todo el país, releva positivamente lo que fueron los 25 años de la concertación, sin romantizar, como dice Eduardo. Creo que tiene mucha razón en no romantizar lo que ocurrió en los 90, pero evidentemente que hoy día todo el país, de izquierda a derecha, reconozca que fueron 25 años importantes para el país, que se avanzó mucho. Yo creo que es un avance como sociedad. Así que reconozco eso como muy positivo. Recordemos que en los años 90, ¿ustedes se acuerdan de la ley de filiación? Había hijos
naturales, ilegítimos. Eso fue cambiado a partir de los años 90. ¿Sí? Estábamos con ese nivel de atraso societario. Bueno, se avanzó muchísimo en justicia social, obviamente en mejorar el país en muchos aspectos, en pobreza. Hubo déficit, por supuesto, pero creo que hoy día es importante que Chile entero reconozca que esos 25 años fueron buenos años para el país. Lo segundo, tema pendiente, comparto con Fernando, creo que está el tema pendiente de la modernización del Estado, absolutamente es urgente, y también la gran lucha por la descentralización, donde Rodrigo también fue uno de los impulsores cuando en el 93 asumió como consejero regional de una comuna muy alejada como es Juan Fernández, y que fuimos los que impulsamos mucho este proceso. Hoy día está muy detenido, ojalá que esto se reimpulse. Y finalmente, yo creo que hoy día, respecto de lo que estamos viviendo en el país, que planteaba Rodrigo sobre el tema de los adolescentes, yo creo que mira, hay que avanzar. Yo creo que la gente no quiere más cabros de 14, 15 o 16, 17 años haciendo lo que quieran sin ningún tipo de acción. Yo creo que hay que hacer una cosa intermedia entre los adultos y los 14 años para abajo, que son, digamos, sin quizá acción penal. Pero tiene que haber una cosa intermedia donde el cabro de 15 o 16 o 17 años que mata, que viola, que hace, en fin, que hace las mil y una cosas porque la ley lo protege, yo creo que eso hay que evitarlo. Hay que buscar una fórmula que no los meta a una escuela del derecho como es la cárcel, pero tampoco un sistema tan abierto como es el sistema, digamos, de lo que era antiguamente el Sename. Yo creo que hay que hacer algo distinto, pero la seguridad en Chile hoy día es vital y eso requiere insistir en mejorar las condiciones de los delincuentes juveniles. Gracias, René Lue, José Tomás Bartolucci, Fernando Wilson, Eduardo Muñoz. Su minuto final, Eduardo Muñoz. Sí. No, yo creo que hay que demostrar cierto consenso en algunas preocupaciones para los que somos de regiones. Yo creo que el tema de centralización, el tema de modernización del Estado y el tema de digitalización del Estado son temas fundamentales. Fíjate que yo creo tener más impacto que la reforma, la mega reforma o que los tributos. Este tipo de reformas son las que realmente garantizan la estabilidad económica, la percepción de estabilidad del país y su seriedad. Cómo abordamos estas cosas y estas cosas no se están discutiendo. Eso. Fernando Wilson. No, insistir en lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Un Estado que funciona, que provee soluciones rápidas, claras, que no está jugando al comprahuevos y que simplemente es capaz de proveer respuestas, aunque no sean agradables, de manera rápida y persistente, es decir, que se mantenga ese juicio, es la base de cualquier proceso de desarrollo económico de expansión. Pero ciertamente hay que comenzar y hay que comenzar pronto. Y la calidad de la política local, donde básicamente lo que captura los titulares es la pelea entre dos senadoras, en lugar de qué es lo que están, de la ley que se está debatiendo por parte de esos senadores, me parece que estamos en un lugar complicado. José Bartolucci. Voy a poner la pelota en la comuna. Yo, así como hablan de que no se están discutiendo las cosas importantes para el país, yo creo que en Viña del Mar tampoco estamos discutiendo las cosas importantes para la comuna. Tengo mucho temor de que haya ausencia de un proyecto, de un master plan, de una planificación para la comuna, para los 15, 20 años que vienen, de cara a lo que podría ser eventualmente un tren Santiago-Valparaíso, un aeropuerto en Concón. Hoy día no se está planificando la ciudad, no sabemos qué va a hacer con el borde costero, no se habla qué se hace con la laguna Sausalito, no se habla de sacar el terminal de buses del centro de la ciudad, no se habla de mejorar las arterias principales de la comuna. Yo sé que estamos hablando de tal vez política nacional, pero lo que a mí me respecta como concejal, no se está planificando la ciudad de Viña del Mar, no se está pensando en un pro industrial en el sector del camino internacional, no se está pensando en cuál va a ser la comuna de las próximas 2 décadas, y eso me preocupa porque Viña del Mar se está durmiendo como se durmió Valparaíso y falta que las autoridades locales, gobernador y la alcaldesa se pongan las pilas de ver cómo sacamos adelante la ciudad y dejen de pensar en sus propios proyectos políticos para las próximas elecciones que vienen durante los próximos ciclos electorales. Gracias, José Tomás Bartolucci. René Lue.
Sigo en Viña, lo mismo que José Tomás. No esperes de esta administración un proyecto de ciudad porque no lo tiene ni lo va a tener. Es solamente la reinvención para su propio, digamos, beneficio. Yo creo que ahí no hay ningún proyecto de ciudad, solamente un proyecto de popularizar, digamos, a la autoridad y no hay otro. Lo segundo es, mira, por ejemplo, una gran discusión que tuve en su momento fue que no tenemos alternativa hoy día para donde botamos la basura hoy día, Vertedero. el vertedero, no es vertedero, es el Relleno sanitario muelle. el muelle. No tenemos, peleado con la alcaldesa que no teníamos ninguna alternativa. ¿Qué va a pasar 2 años más? Esto se va a terminar y finalmente vamos a tener que pagar 10 veces más por la basura en Viña del Mar a trasladarla 250 kilómetros más lejos. No hay proyecto de ciudad. Por eso que voy a hacer un saludo hoy día al Comité de Defensa del Borde Costero, un grupo de vecinos que han hecho una tremenda defensa por mejorar el borde costero, por mejorar la seguridad. Tuvieron una reunión con el gobernador, 2 reuniones ya con el gobernador, con el delegado, para mejorar la seguridad. En el tema ahora van a hacer una acción judicial por el tema de los scooters que afectan a la gente de edad que quiere caminar tranquila. Así que un saludo a ellos en virtud de lo mala gestión que tenemos en Viña del Mar, lamentablemente. Gracias, Eduardo Muñoz, René Lugue, José Tomás Bartolucci, Fernando Wilson. Gracias a usted por tener lo que tenemos con usted, la posibilidad de llegar. Al final yo quiero hacer un minuto chiquitito. Primero, un pésame a la familia de Abel González, profesor de filosofía, macallino, hombre de Viña, hombre del Cerro Castillo, gran conversador, amigo de amigos y enemigos, una familia muy linda. Se fue, así es la vida. Se va, todo el mundo se va acabando. Y también felicitar a Nelson Vázquez, que ha sido nombrado nuevamente, aprobada la elección, nombrado por el Vaticano como rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Felicitaciones. Que estén ustedes muy bien. Nos vemos la próxima semana. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.